Escenarios. En esta clase estudiaremos los escenarios, la última variable del analista del lenguaje del precio. La clase está dividida en tres partes. Primero, la parte teórica, donde veremos la importancia y la clasificación de los escenarios. Segundo, los lineamientos técnicos que conforman un escenario de calidad. Y tercero, los ejercicios prácticos para desarrollar la habilidad de encontrar escenarios de calidad en cualquier gráfico. Teoría. ¿Qué es un escenario y cuál es su utilidad práctica? Los escenarios son un marco referencial de trabajo para el operador, determinado por el analista en base al conjunto de variables del lenguaje que hemos aprendido en todas las clases anteriores de este módulo de analista. Cuando este conjunto de variables se alinean en el tiempo, producen una brecha específica en donde intentaremos posicionarnos como operadores. Los escenarios, como parte final del proceso de análisis, en realidad sirven para depurar el caos imperante en el gráfico de una cotización y organizarlos de una manera simple y elegante que nos permita tomar mejores decisiones en los puntos más relevantes del gráfico, o sea, en los puntos claves donde el precio potencialmente va a originar un recorrido interesante en una dirección que podemos anticipar con alta probabilidad. En el lenguaje del precio tenemos dos tipos de escenarios de continuidad y escenarios de giro. El escenario de continuidad, como su nombre lo indica, tiene por objetivo aprovechar los lugares más óptimos para participar en una tendencia activa, o sea, en un SAP confirmado, o en su defecto aprovechar un gran movimiento expansivo utilizando los niveles de referencia. En cambio, en el escenario de giro, intentamos posicionarnos en los cambios de tendencia para aprovechar o anticipar el nuevo SAP. En el lenguaje tenemos una subcategoría para ambos escenarios. Tanto los escenarios de continuidad como los escenarios de giro pueden ser a su vez escenarios agresivos o escenarios conservadores, ampliando la clasificación a cuatro tipos de escenarios en total. Es muy importante recordar que no existe un tipo de escenario ni mejor ni peor. La idea de tener estos cuatro tipos de escenarios es con la finalidad de tener distintos momentos fiables para poder posicionarnos. Este concepto lo asimilarás mejor con la operativa en tiempo real. Resumiendo la teoría, aprendimos que en el lenguaje del precio tenemos cuatro tipos de escenarios: giro agresivo, giro conservador, continuidad agresiva y continuidad conservador. Lineamientos. Primer tipo de escenario, continuidad agresivo. Trazamos el primer ingrediente en todo escenario, que es la variable de referencia. En este caso utilizaremos un nivel de flip azul. Identificamos el SAP actual de llegada al nivel. Observamos un buen rompimiento verde sobre el nivel marcado. Para activarse el escenario, el precio debe retroceder al 50% del movimiento verde, o sea, el movimiento verde debe cerrar. Una vez cerrado el movimiento, se activa el escenario y ya puedo pasarlo al operador, quien tendrá toda esta área verde como rejuego para posicionarse en compras. A la derecha veamos el esquema inverso. Identificamos el SAP negativo de caída, el rompimiento al nivel azul y marcamos el 50% cuando el movimiento rojo cierra, activándose el escenario agresivo. A partir de este momento ya puedo pasarle el escenario al operador para que intente posicionarse en ventas dentro del área roja de trabajo. Estos esquemas resumen nuestro primer tipo de escenario, comúnmente conocido como rompimiento, que en definitiva es un escenario de continuidad agresivo. De continuidad porque buscamos posicionarnos dentro de un SAP activo y a su vez en la continuidad de un nivel. Y es agresivo porque hasta el momento el precio ha roto el nivel una sola vez. Por favor, graba bien la calidad de los movimientos, o sea, el tipo de los movimientos. El rompimiento debe ser una buena expansión de calidad bien anclada al nivel. Bien anclada quiere decir que por lo menos el 50% de ella debe estar del lado del que pretendes operar. Y segundo, el retroceso debe ser una compresión muy débil. Veamos un ejemplo real. Tenemos un SAP alcista y un nivel de referencia verde. Marcamos el rompimiento en color verde, que es una expansión de calidad. El precio retrocede y cierra la expansión en su 50%. Marcamos el área de compras para el operador. Es importante comentar que esta área es simplemente un área de referencia. Por favor, no confundirla con el trazado de zonas que vimos en las clases anteriores. Más adelante pasaremos a afinar estas áreas de referencia,
realizando un microanálisis dentro de las mismas. Por el momento debemos ver estas áreas como el máximo de alcance que tiene el operador para posicionarse, en este caso en compras, que más adelante también la ampliaremos un poco. En el ejemplo bajista tenemos un SAP negativo con un nivel de referencia rojo. Marcamos el movimiento de rompimiento, que es una expansión de calidad. El precio retrocede al 50% cerrando la expansión y finalmente marcamos el área de ventas para el operador. Segundo tipo de escenario, continuidad conservador. Veamos un esquema. Tenemos un SAP positivo y un nivel de referencia azul. Pero en este caso el nivel azul ya está validado. Puedo observar que el SAP actual ha roto 2 veces por encima del nivel, creando una validación de nivel. Y cuando tenemos doble rompimiento al nivel, o sea, una validación de nivel, estamos en presencia de un escenario conservador. Marcamos el segundo rompimiento que determinará el escenario, o sea, el tercer movimiento de la validación positiva, que debe estar bien anclado al nivel y al mismo tiempo debe ser una expansión de calidad. El precio retrocede al 50% y cierra la expansión, generando instantáneamente la zona de trabajo del operador. Veamos el esquema de ventas. Tenemos un SAP negativo y un nivel de referencia azul. Marcamos el tercer movimiento de la validación del nivel negativa, que debe ser una expansión de calidad y a su vez estar muy bien anclado al nivel de referencia azul. El precio sube en compresión y toca el 50% cerrando la expansión roja. Finalmente generando el área de trabajo de ventas para el operador. Resumiendo el escenario continuidad conservador, observamos que tienen un complemento extra en comparación con los agresivos. Ese elemento extra es un segundo movimiento de rompimiento que genera una validación de nivel, aumentando la fiabilidad y por ende haciendo que el escenario sea más conservador. Entonces nos preguntamos, ¿por qué operar escenarios agresivos si estos escenarios conservadores son más fiables? Muy sencillo, porque en numerosos escenarios conservadores el precio suele no retroceder, no dar entrada. O sea, el tercer movimiento, la expansión guía que crea la validación, no retrocede y el precio se va en la dirección deseada, pero sin darnos oportunidades para entrar. Veamos algunos ejemplos reales de estos escenarios conservadores. Tenemos un SAP positivo y un nivel de soporte verde de referencia. Marcamos los tres movimientos que producen la validación de nivel. Utilizamos el color verde para el tercer movimiento, que es nuestra expansión de referencia para crear el escenario, o sea, nuestra expansión guía, que nos guiará en la identificación, valoración y aprovechamiento del escenario. El precio retrocede y cierra la expansión guía, activando el escenario. Justo en este momento y después de ser valorado, el escenario ya puede pasar a manos del operador. Finalmente marcamos el área de referencia de trabajo para el operador. Ahora veamos un ejemplo bajista. Identificamos un SAP negativo y un nivel azul de referencia. Marcamos la validación de nivel utilizando el color rojo para la expansión guía, que debe estar bien anclada al nivel. El precio retrocede y cierra la expansión guía en su 50%, activando el escenario justo en ese momento. Marcamos el área de referencia para el trabajo del operador. Enfatizamos que el área marcada es solo de referencia, para que aprecies visualmente el alcance que tiene el operador para trabajar. Esto quiere decir que el operador puede trabajar entre el 50% de retroceso y el inicio de la expansión. Más adelante ampliaremos este concepto. Tercer tipo de escenario, giro agresivo. Como el nombre lo indica, en estos escenarios buscamos posicionarnos en el inicio del cambio de tendencia. Parecería que no hay necesidad de identificar escenarios de continuidad si tenemos estos escenarios de giro, pero en la vida real, y como ya hemos comentado antes, el precio no siempre nos permite entrar en el giro, por lo que nos vemos en la necesidad de buscar escenarios de continuidad. Con la práctica entenderás mejor la enorme utilidad que tienen los 4 tipos de escenarios del lenguaje del precio. Veamos el ejemplo. Tenemos un esquema de SAP positivo y agregamos un nivel azul de referencia. Marcamos el primer movimiento de expansión bajista en color rojo y que por lo menos toque el nivel de referencia. Este movimiento es la expansión guía de nuestro escenario negativo. El precio retrocede en compresión y cierra la expansión roja en su 50%. Finalmente marcamos el área de referencia de trabajo del operador para ventas.
Utilizaremos este mismo esquema para hacer el ejemplo inverso. Avanzamos el precio y vemos el desenlace satisfactorio a nuestro favor. Como vimos anteriormente en las estructuras dinámicas, cuando intentamos anticiparnos a la confirmación de SAP, es recomendable trabajar con escenarios agresivos en donde los últimos movimientos del SAP anterior, en este caso el SAP positivo anterior, presenten debilidad, o sea, rompimientos débiles en los últimos saltos del SAP positivo anterior, e idealmente que los últimos movimientos alcistas del SAP positivo anterior sean compresiones. Continuamos con el ejemplo. Marcamos una zona verde en la parte baja para utilizar el mismo esquema y mostrar el caso opuesto de compras como habíamos mencionado. Observamos que el precio llega con rompimientos débiles en los últimos bajos del SAP negativo y a su vez el precio por lo menos toca la zona. Rompimientos débiles, recuerda que son rompimientos con muy poco alcance. Marcamos en color verde el primer movimiento de expansión alcista, que se convertirá en la expansión guía de nuestro escenario positivo. El precio cae en compresión y cierra la expansión guía en su 50%, activando instantáneamente el escenario para comprar. Y finalmente marcamos el área de referencia para el trabajo del operador. En resumen, observamos que el tercer tipo de escenario de giro agresivo se constituye con la unión de una llegada débil a un nivel o zona de referencia sumada a una salida en expansión rápida. Veamos un ejemplo real de ventas. Tenemos un SAP positivo llegando a una zona de ventas. Marcamos la expansión guía en color rojo. Recuerda que el origen de la expansión guía debe por lo menos tocar la zona de referencia. Observamos que los últimos altos del SAP positivo de llegada presentan rompimientos débiles, implicando debilidad en la subida para sumar fiabilidad a la anticipación del escenario de ventas. Por otro lado, observamos que el punto final de la expansión guía llega al 50% del último movimiento fuerte alcista del SAP positivo, o sea, sumando aún más fiabilidad porque cierra o comprime esta última expansión alcista. El precio retrocede y toca el 50% de la expansión guía, activando el escenario de ventas en ese mismo instante. Y finalmente marcamos el área de trabajo del operador para posicionarse en ventas. Veamos ahora un ejemplo real en compras. Tenemos un SAP negativo llegando en compresión y un nivel verde de soporte. Marcamos la expansión guía alcista, que rompe a su vez los últimos saltos del SAP negativo anterior y cuyo origen por lo menos toca el nivel de referencia verde. El precio retrocede en compresión al 50% de la expansión guía, activando el escenario de compras. Finalmente, marcamos el área de trabajo del operador para posicionarnos en compras. Cuarto tipo de escenario, giro conservador. En el giro conservador, y al igual que en el escenario de continuidad conservador, esperamos un segundo movimiento de confirmación, por lo que trabajaremos también con la variable validación de nivel, pero en este caso utilizaremos la validación como un giro. Veamos un esquema bajista. Tenemos un nivel de referencia y un giro de tendencia en el precio anclado al nivel azul de referencia. Marcamos la expansión guía bajista en color rojo. Observamos que la expansión guía es el segundo movimiento del SAP bajista y a su vez constituye el tercer movimiento de la validación de nivel negativa que está anclada al nivel azul de referencia. En este esquema, el anclaje de la validación de nivel es perfecto y la expansión guía es al mismo tiempo el movimiento que confirma el SAP negativo. Pero no es imprescindible que la expansión guía sea la confirmación del nuevo SAP negativo. Este hecho es simplemente una variable que aporta fiabilidad y que no ocurre siempre. Lo esencial y lo imprescindible de este esquema es la validación de nivel negativa de gran calidad perfectamente anclada al nivel azul de referencia. Marcamos el 50% y cuando el precio retrocede en compresión y cierra el movimiento de la expansión guía, instantáneamente activa el escenario de ventas. Finalmente marcamos el área de trabajo del operador. Aprovechamos este mismo esquema para plantear el escenario de giro conservador en compra. Trazamos otro nivel de referencia azul en la parte baja y marcamos nuestra expansión guía en color verde, que constituye el tercer movimiento de la validación de nivel de gran calidad perfectamente anclada al nivel azul de referencia en la parte baja. En este caso,
observamos que al momento de completarse la validación positiva, o sea, al final de la expansión guía verde, el SAP seguía siendo negativo. Aquí ocurre lo que comentamos anteriormente, y este es el caso más frecuente, donde la validación no produce un cambio de SAP, ni una confirmación de SAP. Pero no importa, porque la validación de nivel representa un escenario altamente fiable para el operador, en vista de que conjuga el origen arbitrario con un nivel de referencia que ya está depurado. Por lo que reiteramos que lo esencial del escenario es la calidad de la validación de nivel perfectamente anclada a un buen nivel de referencia que ha sido depurado. El precio retrocede al 50% cerrando la expansión guía y activando el escenario de compras. Finalmente marcamos el área de referencia de trabajo para el operador, donde se buscarán posiciones en compras. En conclusión, el cuarto escenario de giro conservador se resume en una validación de nivel anclada en forma de giro a un nivel de referencia bien depurado. Veamos un ejemplo real. Tenemos un SAP negativo llegando a un nivel azul de referencia. El precio rompe debajo del nivel y vuelve a romper por encima del nivel. A simple vista diríamos que es un escenario de continuidad, porque el anclaje de la validación de nivel tiene forma de continuidad, pero lo consideramos como escenario de giro porque en el fondo es un giro de tendencia. O sea, el efecto real del escenario es girar el SAP negativo anterior. Marcamos el primer rompimiento en color amarillo. Posteriormente marcamos el segundo y el tercer nivel de la validación positiva. Marcamos la expansión guía alcista en color verde. El precio retrocede en compresión al 50% de la expansión guía y activa el escenario en ese preciso momento. Marcamos el área de referencia para que el operador pase a buscar posiciones en compras. Ahora veamos un ejemplo bajista. Marcamos en color amarillo el primer movimiento de la validación. En este caso, el efecto de giro se aprecia con más claridad que el ejemplo anterior. Marcamos el segundo movimiento de la validación y finalmente marcamos la expansión guía roja que completa la validación de nivel de gran calidad perfectamente anclada al nivel. El precio retrocede al 50% de la expansión guía y activa el escenario. Finalmente marcamos el área de referencia en donde el operador buscará posicionarse en ventas. Con esto completamos los lineamientos técnicos del trazado de los 4 tipos de escenarios. Antes de pasar a los ejercicios, hagamos un paréntesis para ampliar brevemente el concepto de expansión guía. Primero vamos a resumir los 4 tipos de escenarios utilizando una matriz. Agregamos el criterio de continuidad. Agregamos el criterio conservador. Y se genera el primer escenario de continuidad conservador, o lo que es lo mismo una validación de nivel anclada en forma de continuidad a un nivel. Enfatizar que este escenario solo se aplica a niveles. Agregamos el criterio agresivo y se genera el segundo escenario de continuidad agresivo, que se resume en un simple rompimiento de nivel. Enfatizar que este escenario es ideal para aplicarlo en niveles. Agregamos el criterio de giro y se genera el tercer escenario de giro conservador, que se resume como una validación de nivel anclada en forma de giro a un nivel. Y finalmente se genera el cuarto escenario del lenguaje del precio, el giro agresivo, formado por un SAP con llegada débil sumado a una expansión guía contraria anclada a una zona o nivel. Todos los escenarios culminan en una expansión guía, que es el eslabón que vincula al analista y al operador. Es el paso intermedio entre ambos trabajos y en realidad no pertenece a ninguno de los dos, es un punto intermedio. Con esta visión global de los escenarios, profundicemos un poco en la expansión guía. Técnicamente hablando, una expansión guía es una simple expansión, igual a cualquier otra expansión. Su única diferencia con el resto de las expansiones en un gráfico es que, como ya vimos, representa el último movimiento de los 4 escenarios ideales del lenguaje del precio, y por ende debemos honrarla con su propio nombre para poder identificarla del resto. Recordemos el esquema de una expansión ideal, uno alcista y otro bajista. Marcamos la mitad de las expansiones, o sea el 50%. Como vimos en todos los escenarios, idealmente queremos que el precio retroceda en compresión después de la expansión guía y cierre dicha expansión con un movimiento muy débil y muy lento. Este movimiento que cierra la expansión guía puede adoptar millones de formas antes de llegar y tocar el 50%, pero mientras sea más lento que la expansión guía y tenga forma de compresión, será ideal para buscar posiciones a favor de la dirección de la expansión.
Nos activará los escenarios dejando áreas de referencia muy objetivas para el trabajo del operador. Ahora vamos a expandir un poco esta área de referencia. Como ya habíamos mencionado, el operador tendrá la oportunidad de buscar entradas a partir del 50%. O sea, después de que se toque el 50% y se cierre la expansión guía. Pero ahora debemos definir el final de esta área de referencia. O sea, ¿hasta cuándo es recomendable que el operador busque posicionarse a favor de la expansión guía durante el retroceso? El área del operador es válida hasta que el precio rompa más allá de un tercio debajo de una expansión alcista en escenarios de compras como el de la izquierda, o hasta que el precio rompa más allá de un tercio por encima de una expansión bajista en escenarios de ventas como el de la derecha. O lo que es lo mismo decir, el operador tiene la oportunidad de trabajo hasta un retroceso no mayor del 133% desde el punto final de la expansión guía. La razón de expandir un tercio más el área del operador la entenderemos mejor cuando entremos en las técnicas del operador. Resumiendo los lineamientos, aprendimos que en el lenguaje tenemos 4 tipos de escenarios ideales: continuidad agresivo, continuidad conservador, giro agresivo y giro conservador. También aprendimos que la expansión guía representa el punto final de los 4 escenarios y es el punto inicial de trabajo del operador. Ejercicios. Tenemos 2 simples pasos para realizar los ejercicios de identificación y marcación de escenarios. Primer paso: identificar una zona o nivel de referencia idealmente de una temporalidad mayor a la del escenario. Y segundo, identificar el escenario. Veamos el primer ejemplo. Intentaremos simular el ejercicio como si estuvieras mirando el gráfico en tiempo real. De esta manera te irás acostumbrando a la incertidumbre del precio, o sea, cuando no tienes la data en el extremo derecho que te permite ver el desenlace de tus especulaciones. Identificamos estos 2 niveles de referencia macro, un flip azul arriba y una resistencia abajo, que han sido trazados en una temporalidad mayor a la temporalidad en la que visualizaremos los escenarios. Avanzamos el precio y notamos un acercamiento al nivel rojo. Avanzamos y observamos una validación positiva de calidad bien anclada en el nivel rojo. Como el primer movimiento de la validación es muy extenso, podemos adaptar nuestro análisis y asumir que justo en esta pausa, marcada con el punto amarillo, está el inicio del primer movimiento de la validación. Esto no tiene implicaciones técnicas mayores, pero lo comentamos para que puedas visualizar mejor el esquema de validación positiva. Todo consiste en adaptarnos al precio. Te parecerá un poco subjetivo en estos momentos, pero con la práctica verás que es una práctica totalmente objetiva. Marcamos la validación positiva y marcamos en color verde la expansión guía. Tenemos un primer escenario en este ejercicio, que sería del tipo continuidad conservador. Marcamos el 50% de la expansión guía y esperamos el retroceso con paciencia. Avanzamos y vemos que el precio cae y toca el 50% cerrando la expansión guía, al mismo tiempo activando el escenario. Marcamos el área del operador y observamos que el precio cae en expansión y esto no es favorable, por lo que ahora debemos esperar a que el precio suba y comprima esa caída en expansión, tocando su 50%. O sea, que cierre esa caída en expansión. Marcamos el resto del tercio del área de trabajo del operador. El precio sube comprimiendo la caída fuerte. Vuelve y cae, regresando para darnos entrada en nuestra zona de trabajo. A pesar de que ha creado un nuevo alto por encima del extremo final de la expansión guía, usualmente ya consideraríamos como terminado el escenario. Pero al ser un rompimiento débil, podemos seguir trabajando en este escenario, siempre y cuando el precio retroceda al área de trabajo en compresión e idealmente toque de nuevo el nivel. Y en este caso está ese segundo factor favorable. Y es que en el siguiente movimiento que marcamos en verde es una expansión anclada al nivel del escenario como vemos en ese otro punto amarillo. En definitiva, en cualquier escenario en donde el precio repite y regresa a la zona de trabajo, solo debemos exigirle al precio que siga llegando en compresión y saliendo con fuerza y que las nuevas expansiones guías idealmente sigan conectadas, o sea, por lo menos sigan tocando y ancladas al nivel o a la zona del escenario.
Continuamos, marcamos el 50% y observamos que el escenario ya está activado. Marcamos el área total de referencia para el trabajo del operador. Avanzamos y observamos el desenlace favorable de nuestra especulación. Avanzamos y vemos que el precio se acerca al nivel azul superior. Avanzamos, el precio rompe por encima del nivel. En este momento estoy en tierra de nadie. El rompimiento es débil y debo seguir esperando más información. Avanzamos, el precio rompe de nuevo a la baja. Ahora observamos una buena expansión con un buen rompimiento por debajo del nivel. Marcamos el rompimiento como nuestro segundo escenario del ejercicio, que sería del tipo giro agresivo. Observamos que hay un par de altos con rompimientos débiles en la subida anterior y también observamos que la expansión guía rompe los bajos de las últimas pausas de la expansión de subida. Idealmente también queremos ver que el final de la expansión guía roja llegue hasta el 50% del movimiento fuerte de subida para contrarrestarlo, neutralizarlo, para comprimir su efecto alcista, cosa que no ha ocurrido en este caso. De igual manera, tomaremos el escenario por fines didácticos. Marcamos el 50% de la expansión guía y esperamos con paciencia. Avanzamos, el precio retrocede, cierra la expansión en su 50%, activando en este mismo instante el escenario de venta. Marcamos el área total de referencia para el trabajo del operador. Avanzamos, justo en este momento el operador estaría realizando las entradas en ventas. Avanzamos y vemos el desenlace favorable de nuestra especulación. Avanzamos, el precio llega al nivel rojo en compresión. Avanzamos y el precio sigue lateral en el nivel, sin novedades. Marquemos esa compresión para visualizarla mejor. Avanzamos y observamos una nueva expansión alcista rompiendo por encima de los altos de la compresión de llegada. Marcamos la expansión alcista en color verde y se forma el tercer escenario del ejercicio que sería del tipo giro agresivo. Debemos observar que este escenario de giro es un caso ideal si lo comparamos con el segundo escenario de giro en el nivel azul de arriba. Vemos que este tercer escenario presenta una llegada claramente débil y por otro lado la expansión guía comprime o cierra el 50% de la fuerza de caída anterior, debilitando el impacto de esta fuerza de caída y abriendo paso para una potencial subida de regreso al nivel azul. Marcamos el 50%. Avanzamos y el precio retrocede en compresión cerrando la expansión guía verde al mismo tiempo activando el escenario de giro agresivo. Marcamos el área total de referencia para el trabajo del operador. Avanzamos, justo en este momento el operador estaría posicionándose en compra. Avanzamos y vemos el resultado favorable de nuestra especulación. Avanzamos en el tiempo y observamos que el precio regresa al nivel rojo, pero no lo toca por casi un pip. Aún así, lo consideramos lo suficientemente cerca como para plantearnos un escenario por fines didácticos. Y en la vida real también, con la práctica, podrás ser flexible con las llegadas a los niveles si faltan 1 o 2 pips por tocar el nivel. Marcamos la expansión guía en color verde y tenemos el cuarto escenario del ejercicio, que sería del tipo giro agresivo alcista al igual que el anterior. Notamos que la expansión guía claramente rompe por encima de los últimos dos saltos de la llegada débil en compresión. Como habíamos comentado en los esquemas, esto no es imprescindible, pero es un detalle que suma mucha fiabilidad al escenario agresivo. Marcamos el 50%. Avanzamos y vemos que el precio cae con fuerza, nada favorable, y no es buen momento para operar. Marcamos el área de referencia total de trabajo del operador. Avanzamos el precio. Ahora todo cambia. Toda la perspectiva cambia porque el precio sube y comprime esa caída de llegada con fuerza a la zona de trabajo. Avanzamos. Justo en este momento vemos que el precio vuelve y cae, regresa para darnos entradas en compras. Avanzamos y observamos el desenlace final favorable de nuestra especulación. Y vemos que el precio está llegando de nuevo al nivel azul para crear un nuevo escenario. Hagamos un resumen para concluir este ejercicio. Tenemos un primer escenario de tipo continuidad, un segundo escenario que sería el primer escenario de giro, un tercer escenario que sería el segundo escenario de giro,
Y por último, un cuarto escenario que sería un tercer escenario de giro, para un total de 4 escenarios. El primer escenario es conservador, el segundo es agresivo, el tercero es agresivo y el cuarto es agresivo. Todos los resultados son favorables, o sea, en todos los escenarios el precio se ha movido en la dirección planteada. Pero por favor, todavía no hipoteques la casa para meterlo en tu cuenta de inversión, porque no es tan simple como parece. ¿Por qué? Sencillamente porque el hecho de que todos los escenarios fueron favorables, esto no implica que todas las entradas realizadas han sido ganadoras. Puede que sí y esperamos que así sea para ti, pero una cosa no implica la otra. Quizás en alguna entrada el precio no regresó y me sacó en empate por mis reglas de gestión como operador, que ya veremos más adelante. Y por lo tanto me quedé fuera cuando el movimiento ganador ocurrió. O quizás alguna entrada salió perdedora. O quizás simplemente no estuve frente al ordenador cuando ocurrió alguna de las entradas ganadoras. En fin, hay una infinita cantidad de razones por las que no necesariamente 4 escenarios ganadores representan 4 entradas ganadoras. Pero del otro lado positivo, también podemos decir que en 4 escenarios favorables, si desarrollas las habilidades de operador y desarrollas tu psicología en tiempo real, en estos 4 escenarios favorables pudieras haber hecho 4, 6 o hasta 10 entradas ganadoras, utilizando las distintas técnicas de entradas del lenguaje del precio. Y entre estos dos extremos hay una infinidad de resultados. Tus resultados dependerán de tu enfoque, de tu organización, de tu disciplina y de tu mentalidad. Presentación de los ejercicios. Utilizamos un gráfico macro a la izquierda y un gráfico micro a la derecha, ambos gráficos totalmente apiñados en color negro sobre un fondo gris muy claro. En la parte superior izquierda, marcar la valoración macro y la valoración micro, al lado de la etiqueta del par. Marcar la expansión guía en la temporalidad micro. Agregar la tabla de valoración en la parte inferior izquierda para que no oculte la información relevante del precio. Enumerar cada ejercicio en la parte superior izquierda y utilizar el formato 16:9 para la foto. Escribir las dudas en la descripción de la publicación y como siempre publicar un primer ejemplo de prueba y esperar el OK para continuar con los paquetes. En esta clase final de analista, tenemos un proyecto final en donde tendrás que publicar 25 escenarios, idealmente en un periodo máximo de 2 meses. Puedes utilizar cualquier temporalidad, pero mientras menor sea la temporalidad macro, más rápido podrás culminar tu proyecto de analista. Puedes publicar los ejercicios de tu proyecto de manera individual o en paquetes de 2 ejercicios. Nunca más de 2 ejercicios a la vez. Nunca publicar un paquete con más de 2 ejercicios. Recuerda que al mismo tiempo deberás ir observando y asimilando tu propia evolución como analista del lenguaje. Es importante recordar que estos escenarios debes realizarlos en tiempo real, nunca en el pasado. O sea, que deben ser escenarios vivos que puedan ser operados justo después de tu publicación. De esta manera nos cercioraremos de que estás asimilando todo el conocimiento en tiempo real. Una vez concluido tu proyecto de 25 escenarios en tiempo real, has culminado la fase de analista y podrás iniciar con la fase de operador. Resumiendo la clase de escenarios. En la primera parte de teoría aprendimos que en el lenguaje del precio tenemos 4 tipos de escenarios: giro agresivo, giro conservador, continuidad agresiva y continuidad conservador. En la segunda parte de lineamientos aprendimos que la expansión guía representa el punto final de los 4 escenarios y el punto inicial del trabajo del operador. Y finalmente en la tercera parte aprendimos a realizar y presentar nuestros ejercicios. Síntesis. Agregamos a la secuencia superior la última variable del análisis, que son los escenarios. Recordemos nuestro gráfico del par australiano franco en el diario. Procedemos a ocultar la parte derecha del gráfico y de la clase anterior ya tenemos la valoración del análisis macro en su nivel de volatilidad 1, NV1, con una valoración de -4, que representa un excelente momento para buscar escenarios en ventas en la temporalidad micro NV2. Agregamos a la derecha el gráfico de NV2, la temporalidad micro, el gráfico en donde buscaremos un escenario y potencialmente ejecutaremos nuestra entrada como operadores.
En NV2 tenemos una valoración de -2. No es tan atractiva como -4, el gráfico macro, pero recordemos que en el gráfico micro simplemente necesitamos ver una alineación con el macro, o sea, en la misma dirección, positiva o negativa, compras o ventas, porque ya el macro posee suficientes variables alineadas para respaldar nuestra posible entrada en micro. Y luego con una simple valoración de -1 o +1 en micro, ya tenemos luz verde para operar. Pasos para determinar el escenario en la temporalidad micro. Paso 1. Identifico y marco una expansión bajista roja que rompe el flip azul macro y que toca y sale desde la zona roja de venta macro. Cabe notar que la llegada a la zona de venta macro también es en compresión, con debilidad. Así que tenemos un doble escenario, lo cual aumenta considerablemente las probabilidades de éxito de este escenario. La doble confirmación ocurre porque el precio está girando de manera ideal en la zona macro y al mismo tiempo está rompiendo el nivel macro. Marcamos el 50% de la expansión guía y observamos que el precio ya ha retrocedido en compresión cerrando la expansión guía y activando el escenario para ventas. Finalmente, marcamos todo el área de referencia de trabajo del operador y queda todo alineado para pasar a la fase de operador. Si tienes curiosidad del resultado de esta operación perfectamente alineada, te animo a buscar el desenlace de este excelente escenario en el gráfico de tu plataforma.